Ok, chicos, retornamos entonces. Habíamos quedado acá en estos tres, jugo pancreático y bilis, acá jugo intestinal, pancreático. ¿Y cuál sería la diferencia entre estos dos? La diferencia principal, si bien ambos tienen en lo que es jugo pancreático, se daría en esto de acá. Enzimas. Acá hace mayor énfasis en lo que son las enzimas, y es que jugo pancreático se divide en enzimas y bicarbonato, ¿no? Bueno, acá hace mayor énfasis en enzimas y acá mayor énfasis en bicarbonato. Si bien en ambos se encuentran, la secretina se basa más en la estimulación de bicarbonato, o la secreción de bicarbonato, perdón. Y la colecistocinina en lo que es la secreción de enzimas. Acá parte péptido inhibidor gástrico porque inhibe la secreción de ácido gástrico y es el HCl, ¿no? Lo contrario de acá. Porque acá, como se da cuenta, bueno, pongámoslo en esta cosa que la comida pasó a lo que es el intestino, ya no es necesario el ácido gástrico, por eso lo inhibe. Además de que libera insulina. Libera insulina porque cuando hay exceso de glucosa. Es ahí donde inhibe, y acá podemos ponerla, tiene la digestión en el estómago, para que suene más correcto. Estómago. Si no podría llegar a confundirse ese término. Bien, pasamos a lo que es la siguiente diapositiva. Intestino grueso. Ya en el intestino grueso se encarga también de la absorción, pero la absorción de lo que es lo inorgánico, ¿no? Inorgánico como cuál. Bueno, inorgánico como agua y sales minerales. Lo inorgánico se termina absorbiendo en lo que es el intestino grueso. Intestino grueso conocido también como colon, ¿no? Sales minerales, con lo que es el colon, lo cual lo podemos dividir en partes también. Ahí vamos a encontrar también lo que es el apéndice y lo que es el recto, la parte terminal del intestino grueso, ¿no? Aparte de estas funciones de absorción de agua y sales minerales, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la famosa microbiota, mal llamada flora intestinal. Mal llamada porque antes no se sabía qué era y le pusieron, bueno, son plantas, no le diremos flora, pero no, no es flora, no, es microbiota. Y seguramente habrán escuchado bastante propaganda acerca de esto, ¿no? Sobre todo acerca de los yogures con probióticos. ¿Y qué es un probiótico? ¿Quién potencia tu microbiota? Nosotros tenemos células, bacterias que no son células nuestras, son bacterias que se almacenan en el colon y no todas las bacterias son perjudiciales, ¿no? Las bacterias de acá que ayudan. Ayudan, primero, potencian el sistema inmune. Esa es una de sus funciones. Lo otro, síntesis de vitaminas. ¿Vitaminas como cuáles? Vitaminas como la vitamina B12, que ya le hemos mencionado, y vitaminas como la vitamina K. Los probióticos, entonces, ¿para qué sirven? Para que se produzcan más de estas vitaminas, ¿no? Ya que son fundamentales, como lo veremos en la página o en la diapositiva acerca de vitaminas, ¿bien? Así que es fundamental la existencia de estas bacterias. Han existido tanto tiempo en nosotros que ya dependemos mucho de lo que hacen ellas, ¿no? Pero no nos ayudan porque sí, nosotros a cambio le damos nutrientes. Esas bacterias por eso conviven ahí, ¿no? En nuestro intestino grueso como tal. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y con esta parte hemos finalizado lo que es el sistema digestivo. Ahora pasando a lo que es el sistema circulatorio, que sería como una continuación, ¿no? Ya, los nutrientes han sido absorbidos por lo que son los intestinos, sea intestino delgado, sea intestino grueso. Ahora se encuentran en la sangre. ¿A dónde tienen que ir los nutrientes ahora? Bueno, la sangre se encarga, a través de la sangre es donde van a circular y el corazón ya se encarga de llevarlo a distintos lados. Pero ¿qué pasa con el resto de animales? Y bueno, veamos. Primero, sistema circulatorio. Los animales menores, los pequeñitos de 1 milímetro de diámetro, no tienen sistema circulatorio. Entonces, ¿cómo llegan a las células? A eso se le llama difusión. No tienen sistema circulatorio. ¿Cómo llega entonces a las células? Difusión. Se encargan las células de absorber. Ese es como un proceso de absorción, en lo cual atrae a los nutrientes, ¿no? Y es bastante curioso, por ejemplo, que los platelmintos que digieren no tengan un sistema circulatorio como tal, sino que absorben sencillamente. Sus células absorben. Como son pequeños, les es factible. Nidarios hacen eso, a pesar de que pueden llegar a ser un tamaño grande, pero no hay un sistema circulatorio como tal. Las esponjas
lo mismo, protozoarios también, ¿no? Protozoarios no son animales, ¿no? Pero lo tomamos en cuenta acá, ¿ok? Tipos de circulación. Hay dos tipos, abierta y cerrada, si es que hay un sistema circulatorio. Abierta, ¿en qué consiste? En que el líquido, lo llamaremos así, el líquido no se encuentra en lo que es un conducto cerrado, sino que hay un momento en el que pueda llegar a caer y simplemente bañar a los órganos. Ese líquido, por ejemplo, en el sistema circulatorio abierto, se le conoce como hemolinfa, el cual se encarga de transportar nutrientes, oxígeno, etcétera, ¿no? Parcialmente está en una especie de conducto, ¿no? Como por ejemplo acá, hay un corazón, hay una serie de vasos, pero no está del todo cerrado, sino que va a haber un punto en el que va a caer en una especie de cavidad, ¿no? Una cavidad que no es cerrada, que sencillamente va a bañar. ¿Bañar a quién? Bañar a los órganos, para que los órganos se encarguen de absorber lo que les corresponde y asimismo luego regresan al corazón. Bueno, esa cavidad, ¿cómo se llama? Esa cavidad se conoce como hemocele. El término hemo significa sangre, el término cele significa cavidad, ¿no? Hemocele. Y luego regresan al corazón. ¿Y cómo regresan al corazón? Bueno, acá en este caso los que tienen sistema circulatorio abierto tienen una especie de orificios conocidos como ostiolos, por los cuales la sangre, bueno, hemolinfa, perdón, retorna al corazón y el corazón acá la misma función, se encarga de bombear. Bombea la hemolinfa hasta que llega al hemocele y se absorben por los ostiolos al corazón y así se va a seguir ese camino, ¿no? Ese es el sistema circulatorio abierto. Sistema circulatorio cerrado, acá ya está dentro de algo, como van a ser los vasos sanguíneos. Y hay una bomba, ¿no? Llamada corazón, el cual va a retornar igualmente y veremos, ¿no? Dependiendo de los tipos de sistema circulatorio cerrado, cómo puede llegar a cambiar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Circulación en animales no humanos. Y bueno, acá ya es sistema circulatorio cerrado y abierto, ¿no? Haremos esas separaciones. Cerrado, anélidos, sangre y vasos sanguíneos. ¿En qué consiste? Y bueno, eso es una generalidad en realidad. En que la sangre se encargue a través de estos vasos llevarlo a todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo requieren no solo nutrientes, sino también oxígeno, ¿no? Y esos, tanto oxígeno como nutrientes, se transportan a través de la sangre. Anélidos, recuerden, cerrado. Artrópodos abierto. ¿Y artrópodos a quién abarca? Abarca arácnidos, abarca insectos, abarca crustáceos, así que tienen que tener eso en cuenta. Hemolinfa, hemocele y corazón con ostiolos, ¿no? Algo propio del sistema circulatorio abierto. Y acá vemos, ¿no? Que deposita en lo que es el hemocele y termina bañando a todos los órganos de los artrópodos. Así que recuerden, artrópodos abierto. Equinodermos cerrado. Es una asociación también que tienen que hacer. En cuanto a moluscos, ya hay una diferencia. Y es que hay una excepción en los moluscos. Hay algunos que van a tener sistema circulatorio abierto, como los que son los bivalvos, los animales que tienen conchas, y lo que son los gasterópodos, es decir, los caracoles. Ambos tienen sistema circulatorio abierto. ¿Cuál es la excepción en ellos? Son los cefalópodos. Cefalópodos. Pueden asociar, ¿no? Cefalópodo cerrado. Estos tienen sistema circulatorio cerrado. ¿Y quiénes son los cefalópodos? Son los pulpos y los calamares. Así que recuerden bien esto, ¿no? Pulpos y calamares, sistema circulatorio cerrado. Tienen más de un corazón, incluso ahí se tienen un corazón propiamente dicho, el ventrículo, y tienen el corazón branquial, los cuales terminan siendo dos, ¿no? O sea, tiene tres corazones el pulpo en total. Y es ahí donde se encarga de oxigenar y darle nutrientes a todas las células de su cuerpo. Pero eso recuérdenlo bien. Cefalópodos, sistema circulatorio cerrado. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Circulación en vertebrados, vertebrados no humanos. Aunque bueno, mamífero es la misma circulación que en el ser humano, ¿no? Y acá
Acá es donde vamos a hacer la separación de este sistema circulatorio cerrado. ¿En cuál? En simple, doble, completo e incompleto. Puede sonar difícil, pero en realidad, entendiendo cómo se transporta la sangre, como que es más fácil de entender, ¿no? Primero, todos son cerrados, obviamente. Peces, simple y completo. Anfibios y reptiles, doble e incompleto. Y mamíferos y aves, completo y doble. Y veremos que mientras vamos avanzando va a haber más beneficios. Es así que el doble es mejor que el simple y el completo es mejor que el incompleto, ¿no? Veremos las diferencias entonces. ¿Por qué se llama simple? Y bueno, se llama simple porque va a pasar una sola vez. En ese circuito en el que tiene que recorrer la sangre, va a pasar una sola vez por el corazón. Por eso se va a llamar simple. Acá, ¿por qué se va a llamar doble? Porque va a pasar dos veces. Y vamos a explicar las razones, ¿no? ¿Por qué tiene que pasar dos veces? Lo cual resulta conveniente. Esto por eso también es doble. Eso es uno. Simple pasa una vez. Doble va a pasar dos veces. Completo. ¿Por qué se llama completo? Porque la sangre oxigenada y desoxigenada no se va a mezclar en el corazón. Es que acá va a haber momentos en que la sangre va a tener oxígeno y que la sangre no va a tener oxígeno. Cuando no se mezcla esos dos tipos de sangre, se llama completo. No se mezcla en el corazón, ¿no? Pero cuando se mezcla en el corazón, se llama incompleto, como acá. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a explicar entonces. Comenzamos con peces. Acá los peces tienen un corazón y el corazón está dividido en dos cámaras, un ventrículo y una aurícula. El ventrículo es el más cercano a las branquias, ¿no? Branquias ya sabemos porque son peces, así que no tienen pulmones, tienen branquias. Y a través de esas branquias absorben el oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo iniciamos el circuito? Iniciamos con el corazón, ¿no? Esto es netamente teórico, no es que sea así. El corazón bombea sangre. Y esa sangre que sale del corazón no tiene oxígeno. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a sacar el oxígeno? La sangre que sale del corazón no tiene oxígeno, sencillamente. Es así que sale y lo lleva ¿a dónde? ¿Lo bombea hacia dónde? Lo bombea hacia las branquias. ¿Por qué? Porque las branquias son los órganos que reciben el oxígeno, ¿no? Es así que acá tenemos otra cosa también. Este color azul no es que la sangre sea azul, solo es una representación. Cuando lo representan de color azul significa que no hay oxígeno. Y color rojo significa que sí hay oxígeno. Vamos a ponerlo acá. Acá no hay oxígeno y acá sí hay oxígeno. Y eso es en todo, ¿no? En cualquier tipo de representación, eso significa eso. Así que lo lleva a las branquias. Y las branquias, como órganos importantes, se encargan de absorber el oxígeno. Ese oxígeno de las branquias, ¿hacia dónde van a pasar? Pasan a la sangre. Es por eso que acá ya se torna de color rojo, porque ya ha recibido el oxígeno. Y obviamente a través de los vasos sanguíneos va a seguir su camino. ¿Hacia dónde va a seguir su camino? Hacia los órganos. ¿Cuáles? Todos. Porque todos requieren oxígeno, ¿no? Es así que lleva esta sangre oxigenada a través de todos los órganos. Reciben su respectivo oxígeno y obviamente la sangre se queda nuevamente sin oxígeno porque todo ha pasado para los órganos y regresa nuevamente al corazón. Solo ha habido un paso, inicio y final en el corazón. Por eso se llama simple. ¿Bien? Y la sangre no se mezcla en el corazón, ni oxigenada, desoxigenada, no se mezcla en el corazón. Por eso se llama completa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que todo este recorrido ha sido a través de un solo movimiento del corazón, un solo bombeo, por decirlo así. Y acá sí avanza bien, pero acá va perdiendo fuerza y llega a las justas hacia los órganos y acá llega a las justas, como que toma más tiempo. Como son peces, se les permite. Ahora, anfibios y reptiles han evolucionado de tal manera que han mejorado este tipo de sistema circulatorio. Y ahí es donde aparece el sistema circulatorio doble. La lógica va a ser la misma. Claro, acá no son branquias, son pulmones. Por más que los anfibios al inicio tengan branquias, ¿no? Pero los tomaremos como pulmones. ¿Cómo comienza? Para empezar, acá ya no hay dos cavidades, acá hay tres. Dos aurículas, derecha e izquierda, y un ventrículo. Así que el corazón bombea sangre. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. Así comienza. Va hacia los pulmones, llega hacia los pulmones, igual que acá, ¿no? Llega hacia los pulmones y acá es donde se va a oxigenar.
Y acá está la diferencia, que acá no va a ir directo a los órganos, sino va a regresar al corazón esta sangre oxigenada. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es conveniente que pase esto? Y porque si regresa al corazón, el corazón ahora tiene una chance para volver a bombear y de esa manera se vaya con más fuerza acá, ¿no? Y así llegue más rápido la sangre. Y es que como estos tienen un mayor número de órganos que los peces, tiene que ser así. Es así que por ello tiene que haber un segundo bombeo a lo largo del circuito. Y eso se le llama, ¿qué cosa? Circulación doble. ¿Cuál es el problema? Que acá había sangre sin oxigenar y acá hay sangre oxigenada. Se van a mezclar. ¿Por qué se mezclan? Porque hay un solo ventrículo. Y en el ventrículo va a haber tanto sangre oxigenada como sangre desoxigenada. Y es por eso que se le denomina incompleta. Es así que la sangre acá se mezcla, por eso vemos un poco de color púrpura. No sé si lo lograrán ver ustedes. Color púrpura que indica que la sangre se mezclaron. Uno con oxígeno y otro sin oxígeno. Y bueno, llega entonces hacia quién? Llega hacia el ventrículo y del ventrículo sale, ¿no? Sale de la aurícula y va a pasar hacia dónde? Va a pasar, sale del ventrículo, perdón, y sale hacia dónde? Hacia los órganos, ¿no? Igual que acá, solo que acá había regresado al corazón. Regresó al corazón y sale hacia los órganos. Los órganos lo mismo, se encarga de repartirles el oxígeno a todos, la sangre se queda sin oxígeno y retorna. Acá es una constante, ¿no? Hacia donde retorna la sangre es la aurícula. Desde donde sale la sangre es un ventrículo y es algo que se debe repasar, ¿no? Para no confundirse con eso. Finalmente, las aves y mamíferos. Y lo mismo vamos a encontrar en el ser humano. Este es doble y completa, es mejorada esta versión. ¿Por qué va a ser completa ahora? Porque el ventrículo se va a separar en dos cámaras. Y es así que este sistema circulatorio tiene cuatro cámaras, dos aurículas y dos ventrículos. ¿Qué sucede entonces? Partimos desde lo mismo. Sale desde la aurícula derecha la sangre sin oxígeno. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. Se oxigena, regresa a la aurícula izquierda porque ya estando oxigenada, ¿no? Y es así que de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, ya sangre oxigenada, y luego va a repartirse hacia los órganos. Se queda sin oxígeno la sangre, retorna al corazón. ¿A dónde? A la aurícula derecha. Y es así un sistema de movimientos que va a ocurrir, ¿no? Esta termina siendo mejor que la de acá, porque no se va a mezclar sangre oxigenada y desoxigenada. Ya está separadito en dos cavidades, la parte derecha y la parte izquierda para los ventrículos. Así que esta termina siendo doble, porque pasa dos veces, y completa, porque no hay mezcla de sangres, ¿ok? Así que hay que repasar esto de acá, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, haciendo énfasis de lo que son los sistemas circulatorios como tal. A ver, ¿qué nos dice? Daniel nos dice, era para distinguir las venas de las arterias. Y sí, parece, ¿no? Pero no es así, como veremos acá. Las venas pueden estar de color azul y las arterias también están de color azul. Esto es como lo mismo que hemos descrito acá, pasa en humanos, ¿ya? Ahora acá mencionaremos lo mismo, pero haciendo énfasis al corazón. ¿Qué sucede? Y haciendo énfasis a las arterias y a las válvulas sigmoideas, etcétera. Este es el corazón humano, es una bomba que se encarga, bien, valga la redundancia, de ejercer presión en la sangre para que llegue al pulmón y luego para que llegue a todos los órganos, ¿no? ¿Cómo comenzamos nosotros? Partimos de las aurículas. Las aurículas es donde sale la sangre. Y de donde sale la sangre, en este caso, perdón, de los ventrículos es donde sale la sangre. El ventrículo es donde sale la sangre, ya sea hacia el pulmón o ya sea hacia los órganos. Vamos a comenzar con el ventrículo derecho. Sale la sangre del ventrículo derecho. Este está conectado a una arteria. Acá ya vamos a hablar del concepto de arteria y vena. Arteria es la sangre que sale del corazón. La sangre sale del corazón. ¿A partir de dónde? A partir de arterias. ¿Y a partir de dónde llegan? Lo contrario, a partir de venas. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, a partir del ventrículo derecho sale la sangre del corazón por la arteria. Acá no hay que inferir mucho arteria pulmonar porque va a estar conectada a los pulmones. Se conecta a los pulmones, se oxigena. Y luego, a través de una vena,
va a llegar al corazón. ¿Qué vena? Acá tampoco hay que inferir mucho. La famosa vena pulmonar llega al corazón. ¿A dónde llega? Llega a la aurícula izquierda. Ahora, de la aurícula izquierda está conectada al ventrículo izquierdo, pero mediante algo llamado válvula. ¿Cómo se llama esta válvula? Esta válvula se llama mitral. La válvula mitral se va a abrir de tal manera que pasa la sangre acá al ventrículo izquierdo. ¿Y del ventrículo izquierdo qué sucede ahora? Que ahora la sangre tiene que salir, ¿no? ¿Y por dónde sale? Por una arteria. ¿Cómo se llama esa arteria? Esa arteria se llama aorta, que en realidad va a estar conectada a varias pequeñas arterias y se van a encargar de llevar sangre a todos los órganos del cuerpo humano, ¿no? Acá también hay una válvula, válvula aórtica, que tiene que abrirse para que la sangre salga y lleve y oxigene a todos los órganos. Una vez se encargue de ello, todos los órganos están oxigenados, la sangre se queda sin oxígeno. Es así que retorna al corazón. ¿A dónde retorna? Retorna a la aurícula derecha a través de venas. ¿Qué venas? La vena cava superior, si se trata de órganos por encima del corazón, y es por eso que llegan desde arriba, y la vena cava inferior, si se trata de órganos por debajo del corazón, ¿no? Es así que ambas venas, las venas cavas, caen en la aurícula derecha. Y ahora el proceso se tiene que repetir. Es así que en la aurícula derecha se va a abrir la válvula tricúspide y se llena de sangre el ventrículo derecho y nuevamente a través de la arteria pulmonar va a llevar sangre hacia los pulmones, repitiéndose ese proceso. ¿Ok? Acá tiene que quedar claro el concepto de arterias y venas, sobre todo en esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el vaso sanguíneo que permite la llegada de la sangre al corazón a través de los pulmones? Llega. ¿Quién llega al corazón? Las venas. ¿Quiénes salen del corazón? Las arterias. ¿Bien? ¿De dónde sale la sangre en el corazón? De los ventrículos. ¿A dónde llega la sangre al corazón? A las aurículas. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿quién controla el corazón? ¿Quién controla esa capacidad de bombeo? Y obviamente depende de un movimiento, y ese movimiento lo realiza el miocardio o el músculo que conforma el corazón, ¿no? El sistema muscular, ¿no? El estriado cardíaco, que nosotros no podemos controlar para nada. Del miocardio depende ese movimiento de bombeo, pero a su vez, ¿quién controla el miocardio? ¿Quién controla esa capacidad de bombeo? Lo hace algo llamado nódulo sinusal, el cual a su vez depende del sistema nervioso, ¿no? Pero el sistema nervioso controla el corazón a través de esto de acá, del nódulo sinusal. ¿Y qué es el nódulo sinusal? El nódulo sinusal es como un choque eléctrico, es como electricidad que se va a dar en algún punto por debajo del miocardio para iniciar una cadena, un circuito de electricidad en el cual el corazón va a empezar a bombear. Eso lo llamamos como sistema nodal, ¿no? Esto permite que el corazón comience a bombear como tal. Y esto lo vemos a través de estas fibras o de estas cadenas, ¿no? Que son como circuitos eléctricos. ¿Con quién comienza todo? Todo comienza con el nódulo sinusal. Así que entre todos estos, el que más vale la pena recordar es el nódulo sinusal. Acá comienza la electricidad, acá comienza la corriente. Este está directamente subordinado por lo que es el sistema nervioso, controlado por el sistema nervioso. Es así que acá se da el impulso eléctrico. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia otro nódulo atrioventricular, el cual sirve también para iniciar el impulso eléctrico. Hay veces en que el nódulo sinusal falla. En ese caso pasa el nódulo atrioventricular, que se llama así atrioventricular porque se encuentra acá entre aurícula y ventrículo, acá en el medio, en la parte derecha, y puede servir como relevo, ¿no? O puede ser un posible reemplazo. Y en algunas personas ha pasado que el nódulo sinusal falla y el nódulo atrioventricular los cubre por un momento, pero no puede ser para siempre. Por eso que esas personas requieren algo llamado marcapaso, en el cual sirve para iniciar estos procesos de latidos cardíacos, ¿no? Así que, ¿de quién depende el latido cardíaco? Del nódulo sinusal. Pasa por nódulo atrioventricular y luego, siguiendo con el circuito, fascículo de His y las famosas fibras de Purkinje, ¿no? Las cuales están conectadas. ¿A quién está conectada? Está conectada al miocardio, ¿no? Y así el miocardio es el que inicia estos procesos de latido o latidos cardíacos. ¿Ok? Hasta ahí, ¿hay alguna consulta? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva.
Esta parte sí estoy acelerando un poco, cuesta en realidad explicarla porque es poco a poco, no paso a paso, pero como nos quedan un poco de diapositivas, no se puede realizar lentamente. Así que vale la pena repasar, sobre todo esto, ¿no? Lo del corazón. Y ahí, repasando lo que es del corazón, entendiendo cómo se mueve la sangre, básicamente podríamos contestar cualquier pregunta acerca del sistema circulatorio, al menos el sistema circulatorio humano, ¿no? Ciclo cardíaco. Y bueno, hay maneras en las que no es uniforme el ciclo cardíaco. Y esto lleva a los famosos ruidos cardíacos, ¿no? Lo cual también resulta bastante constante en las preguntas. Los ruidos cardíacos van de la mano con el cierre de válvulas. Y es que las válvulas se cierran y abren. Y si bien yo he estado explicando que primero pasa de aurícula a ventrículo y luego pasa a aurícula y luego ventrículo, no es que sea así, sino que es los dos a la vez. Es decir, parte derecha y parte izquierda se dan a la vez. Por ejemplo, acá, el famoso sístole, que sístole es cuando se contrae, y el famoso diástole es cuando se relaja. Y acá nos ponen el término, ¿no? Relajación y ya no podemos dividir simplemente el ciclo cardíaco en sístole y diástole, sino que es más complejo. Sístole auricular se contrae. ¿Quiénes se van a contraer? Se van a contraer las aurículas. ¿Y por qué se contrae? Y bueno, vemos lo siguiente. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos, por ejemplo, que se van a abrir dos válvulas. Se van a abrir dos válvulas como tal. ¿Y esas válvulas cuáles son? Esas son las famosas válvulas sigmoideas. Estas de acá. La válvula bicúspide y la válvula tricúspide. Bueno, bicúspide o mitral también se le llama, ¿no? Las famosas válvulas sigmoideas. Las que separan, perdón, acá podemos dividir estas válvulas tricúspide y mitral, y acá vamos a ponerlo acá, en las válvulas conocidas como auriculoventriculares. Así se llaman en conjunto. Válvulas auriculoventriculares. Fácil inferir porque hace referencia a la separación de aurícula y ventrículo. Mientras que estas de acá, válvula pulmonar y la válvula aórtica, vamos a ponerlo acá, estas, ¿cómo se denominan? Se denominan en válvulas sigmoideas en conjunto. ¿Por qué requieren un nombre en conjunto? Porque se van a cerrar a la vez, se van a abrir y cerrar a la vez. Por ejemplo, acá se abren las válvulas auriculoventriculares. ¿Y eso en qué desemboca? Desemboca en un primer ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco. El famoso aparatito que te mide cuando uno se accidenta o está mal del corazón, que genera una especie de ondas, eso y esos sonidos que se dan, esos son los famosos ruidos cardíacos. Y el ruido cardíaco va de la mano con la apertura de esas válvulas. Las válvulas se van a abrir. ¿Y para qué se abren? Se abren para que la sangre de las aurículas pasen a los ventrículos. Es así que los ventrículos se van a cerrar. Acá vemos contracción ventricular isovolumétrica. Los ventrículos están llenos, están llenos. Y luego de eso, de estar llenos los ventrículos, es que eyección es salida, ¿no? Sale de la sangre de los ventrículos. ¿A través de qué? De las válvulas. ¿Qué válvulas? Las válvulas sigmoideas, la pulmonar y la aórtica. Y cuando se abren esas válvulas, la pulmonar y la aórtica, es cuando se da el segundo ruido cardíaco. Eso permite la apertura de esas válvulas. Segundo ruido cardíaco. Y esos son los ruidos normales, ¿no? Hay un tercer y hasta cuarto ruido cardíaco, pero son ruidos ya anormales. Por ejemplo, el tercer ruido cardíaco se da en niños y el cuarto ruido cardíaco ya es netamente patológico, ¿no? Si hay un cuarto ruido cardíaco es que hay algo mal con el corazón. Finalmente, ¿qué tenemos? Y es que esto es algo, sigue la lógica que hemos estado viendo. La sangre sale de los ventrículos. Y de tal manera, la sangre al salir, los ventrículos están vacíos, ¿no? La sangre va a llenar, ¿qué cosa? Las aurículas, porque son a las aurículas a las cuales llenan, ¿no? Y eso se llama relajación ventricular isovolumétrica. ¿Por qué ventricular? Porque los ventrículos están sin sangre, por tanto, se relajan. Acá contracción ventricular, ¿por qué? Porque están llenos de sangre, por tanto, se contraen. Acá entonces se quedan sin sangre, las aurículas se llenan y se van a abrir las válvulas, ¿no? Y al abrirse las válvulas como tal, o ir abriéndose las válvulas, es que los ventrículos se termina llenando nuevamente y vuelve a comenzar este proceso, ¿ok? Ese es el famoso ciclo cardíaco.
Vasos sanguíneos. Ya hemos hablado de las arterias y hemos hablado de las venas, ahora tenemos que hablar de los capilares. Las arterias conformadas por tejido conectivo y músculo liso. Capilares, venas, tejido conectivo y músculo liso. ¿Cuál es la diferencia? Es que las venas tienen válvulas. A lo largo de todas las venas hay válvulas. En cambio, las arterias no. Las arterias no tienen válvulas. Ahora, arterias y venas en algún momento van a chocar. En algún momento chocan. Es decir, arteria pulmonar va hacia los pulmones y de los pulmones sale la vena pulmonar, ¿no? Por ejemplo, arteria pulmonar y vena pulmonar chocan en un pulmón. Y al chocar, ¿qué va a pasar? Que se terminan dividiendo en pequeñas, algo llamado vénulas, y luego algo llamado arteriolas, y al final van a chocar en algo llamado capilares. Y los capilares son vasos sanguíneos que sirven para eso, como intermediario entre arterias y venas. En estructura, ¿cuál es su diferencia? Es que esto no tiene músculo, esto solo tiene endotelio, solo está conformado de lo que es el tejido epitelial, es solo de endotelio como tal. Esa es la cuestión. El capilar sirve para unir arterias y venas. Algo que se debe mencionar acá es que a la hora de repartirse sangre, las arterias y venas, como los capilares, son no tienen una capa adicional, o sea, permiten que se filtre sustancia de la sangre. Y esa sustancia, ¿cómo la llamamos? Esa sustancia la llamamos líquido intersticial. O sea, el capilar no es totalmente cerrado. A la hora de entrar la sangre a través del capilar, líquido se va a ir filtrando del capilar y ese líquido se le llama líquido intersticial. Ese es el líquido que se filtra. Y este es importante ya que lo vamos a asociar a lo que es sistema linfático. Líquido intersticial. Bien, pasamos a lo que es la siguiente diapositiva. Ok, si bien ya no es parte del sistema circulatorio, pero tiene que ver con células sanguíneas, ¿no? Y acá vamos a hablar de coagulación sanguínea. ¿Qué es la coagulación? La coagulación es lo que responde a hemorragias. Curar hemorragias, evitar hemorragias, vamos a ver, evitar hemorragias. Y es que, ¿qué sucede? Cuando nosotros sufrimos un corte y nos empieza a salir sangre, es porque un vaso sanguíneo ha sido dañado, sea vena o sea arteria, ha sido dañado. De tal manera que empieza a salir sangre, empezamos a perder sangre. Obviamente no sería conveniente para ningún organismo. Es por eso que desarrollaron algo que evite esa pérdida de sangre. Eso como se llama coagulación. ¿En qué consiste? Al sufrir un daño en un vaso sanguíneo, hay un grupo de fragmentos celulares conocidos como plaquetas los cuales te van a ubicar el daño. Y al ubicar el daño se va a conformar algo llamado trombo o tapón plaquetario, ¿no? El cual plaquetas junto a fibrina, una proteína llamada fibrina, van a conformar algo llamado coágulo, el cual va a tapar, va a ser un tapón que evita la pérdida de sangre y de esa manera se evita la hemorragia. Ya luego de eso es donde se repara el vaso sanguíneo, se repara nuestro tejido y sencillamente regresamos a la normalidad, ¿no? Sin pérdida de sangre. Acá la proteína más importante es esta de acá, la fibrina. Y acá los fragmentos que participan bastante son las plaquetas, ¿no? La fibrina y las plaquetas. Ya cuando lleguemos a lo que es el tema de genética, veremos que una de estas tantas proteínas puede llegar a no formarse y eso haría que se dé las hemorragias, ¿no? Por ejemplo, en las personas que tienen algo llamada hemofilia. Las personas con hemofilia se da la hemorragia y no hay manera de evitar, no hay manera de que se genere la coagulación. ¿Ok? Esa es coagulación. Ahora, respecto al sistema linfático, quizá el sistema menos conocido, del que menos se habla. ¿De qué trata? Esto está compuesto de dos cosas, vasos linfáticos y ganglios. Bueno, acá sale el término ganglios linfáticos y acá diremos vasos linfáticos. ¿De qué se encargan los vasos linfáticos? Los vasos linfáticos se encargan de transportar la linfa. ¿Y qué es la linfa? Bueno, la linfa está conformada por, primero, líquido intersticial y segundo, por células llamadas linfocitos. Por eso se llaman linfocitos, porque viajan a través de la linfa. Y también se encarga de transportar líquido intersticial. ¿Y qué sucede? Los capilares, regresamos un poco, los capilares sirven, ¿no? Para que la sangre pase de arterias a venas.
Sí, pasan de arterias a venas, pero se derrama sin líquido intersticial porque las capilares permiten ese filtrado. Es así que ese líquido no puede quedarse ahí, porque ¿qué sucedería si ese líquido se queda ahí? Se empezaría a hinchar esa zona, se hincha y es que se va acumulando esta especie de agua, ¿no? Es así que ese líquido intersticial tiene que ser devuelto a la sangre. ¿Y quién se encarga de ello? Se encarga el sistema linfático. Una de sus funciones entonces es recoger el líquido intersticial, devolverlo a la sangre, lo devuelve a la sangre. Luego, absorber y transportar el kilo intestinal. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, esto que tiene que ver con el transporte de grasas. A ver, transporte de grasas. Transporte de grasas. Y maduración de linfocitos en ganglios, ¿no? Y los ganglios linfáticos sirven para que los linfocitos maduren. Y madurar se refiere a que aprendan sobre bacterias y las maten. Por ejemplo, cuando nos vacunan, no nos vacunan en cualquier parte, nos vacunan en el hombro. ¿Y por qué en el hombro? Porque justo debajo están los ganglios linfáticos. ¿Y los ganglios de qué se encargan? Los ganglios se encargan de esto de acá, de la maduración de linfocitos. De eso se encargan los ganglios linfáticos. Es así que al vacunarnos, la vacuna, que en realidad es una bacteria o virus atenuado o desactivado, vamos a llamarlo así, es llevado a los ganglios linfáticos y los ganglios están los linfocitos. Los linfocitos aprenden acerca de esa bacteria o virus. ¿Aprenden a qué? Aprenden a reconocerlo, de tal manera que cuando nos ataque el virus o la bacteria, nuestros linfocitos ya están listos para destruir esa bacteria o virus. Es por eso que nos vacunan ahí, en el hombro. Asimismo, los ganglios pueden inflamarse, ¿no? Los ganglios que más sencillamente se inflaman son, por ejemplo, los que se encuentran a nivel de la garganta y es porque están más expuestos, ¿no? A bacterias o virus de carácter respiratorio. Bien, así que hay que recordar al menos las funciones del sistema linfático. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y encontrándonos en la parte final de la clase, hablaremos de lo que es el sistema excretor. Y en cuanto al sistema excretor, es de qué se encarga de la eliminación de sustancias que no son propias, que no le sirve al organismo básicamente, ¿no? Y comenzaremos con excreción de animales no humanos. Primero, si hay digestión, tiene que haber excreción, porque no todo lo que se digiere se consume, sino que se bota. Por ejemplo, en el caso de protozoarios, los protozoarios tienen algo que permite la excreción y eso se llama vacuola contráctil, que lo que termina haciendo es botar esas cosas, por más que sea una sola célula, termina botando lo que no le sirve, termina excretándolo a partir de esta organela de acá, la vacuola contráctil. Poríferos cnidarios, los más simples de todos, ¿no? Poríferos, como le digo, no tienen ningún sistema, así que absorbe, así como absorbe los nutrientes, también los bota. ¿Por cuál? Por mera difusión. Sus células se encargan de eso. Absorben nutrientes y botan lo que no les sirve. Eso es la difusión. Lo mismo los nidarios, a pesar de que tienen un sistema digestivo extracelular parcialmente, ¿no? Pero igual, al botar, sus células se encargan. Cada célula bota lo que no le sirve. Eso se llama difusión. Platelmintos. Acá ya vamos a ver un sistema excretor. Y es que como tiene un sistema digestivo ya netamente extracelular, vemos un sistema excretor que está a cargo de pequeños órganos llamados protonefridios. Proto es algo antiguo, ¿no? Algo antiguo, ancestral. Nefridio viene de la palabra nefro, que significa riñón. Por eso se llama protonefridios, porque estos pequeños órganos se encargan de botar todo lo que no les sirve a los platelmintos. Cabe recalcar que está conformada por algo llamado células flamígeras. ¿Qué se llama así? Porque en el microscopio se ve como si fuera flama, ¿no? Como si fuera fuego, por eso le pusieron el nombre células flamígeras. Acá en todo caso asociar el término platelmintos a protonefridios. Anélidos. Anélidos vamos a usar otro término, metanefridios. Y es que son un poco diferentes a los de acá. Por eso le cambian el nombre. Igual, tienen un sistema excretor y está a cargo de estos pequeños órganos. En lo que es los artrópodos, encontramos a, por ejemplo, los túbulos de Malpighi, en lo que son los insectos.
que igual son pequeños órganos que hacen los mismos trabajos que los riñones, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál es el trabajo de los riñones, que es botar cosas que no les sirven, glándula verde en los crustáceos y coxales en arácnidos. Igual, acá se trataría de asociar estos términos con la clase en la cual se encuentran, a la cual corresponde. En lo que es en los peces sí es algo particular, ya que excreción es no solo botar lo que no les sirve, sino botar excesos también. Cuando se tiene algo en exceso, se termina botando. En el caso de los peces, por ejemplo, ¿qué puede haber en exceso? Puede haber el agua o puede haber las sales, dependiendo en dónde se encuentre. En el caso de ser de un pez de agua dulce, va a haber un exceso de agua, ¿no? O sea, el pez va a terminar absorbiendo gran cantidad de agua. Es así que esa agua se va a botar, se tiene que botar. Es por eso que los peces de agua dulce tienen una orina diluida. ¿Y qué significa orina diluida? Orina diluida de que tienen abundante agua, pero pocas sales, pocas sales. ¿Por qué? Porque las sales sí lo necesitan, ¿no? Las sales no lo va a botar. Agua dulce hace referencia a un lugar donde hay abundante agua, ¿no? Y acá tiene mucho que ver ese ambiente, ¿no? El ambiente hipoosmótico. En este caso, el agua dulce sería un ambiente hipoosmótico. Y ya saben, ¿no? El movimiento de las sales va de la mano con lo que es el movimiento del agua. Y como bota mucha agua, las sales, en este caso, es un movimiento contrario. Es por eso que su orina es especial. Tiene mucha agua, pero pocas sales. Es eso en peces de agua dulce, hiposmótico. Y por otro lado son los peces de agua de mar, los cuales estarían en un ambiente contrario, ¿no? En un ambiente hiperosmótico. ¿Eso qué significa? Que hay un exceso de sales. Es así que las sales van a tender a ingresar a las células de los peces y estos peces van a tener un exceso de sales. Por lo tanto, su orina, ¿cómo debe ser? Su orina debe ser concentrada. ¿Eso qué significa? Debe tener gran cantidad de sales, debe botar gran cantidad de sales, pero debe tener poca cantidad de agua. ¿Por qué? Por el ambiente, ¿no? Todo lo que ocasiona el ambiente. Cuando está en un ambiente hiposmótico, la orina debe ser así, diluida, gran cantidad de agua, pero pocas sales. En un ambiente hiperosmótico debe ser así, botar ese exceso de sales que absorbió y el agua más bien retenerlo, ¿ok? Y esto es todo porque el agua y las sales tienen movimientos, se mueven en direcciones distintas. Bien, pasaremos a la siguiente diapositiva. Ok, excreción en humanos. ¿Cuál es el órgano predilecto acá? El riñón. ¿En qué consiste básicamente la excreción? Bueno, la excreción es cualquier producto del metabolismo, ¿no? Botar cualquier cosa que nos sirve, que no nos sirve. Pero en este caso, cuando se habla de sistema excretor, conocido también como sistema urinario, es esto de acá lo que haremos referencia, ¿no? Al riñón, a la filtración de la sangre, etcétera. Pero excreción en realidad es botar todo lo que no nos sirve, ¿no? O productos del metabolismo también que nos ayudan, como cuál, por ejemplo, sudor, lágrimas es excreción. Botar sudor, lágrimas termina siendo excreción, pero botar orina, que es en lo que nos centraremos, ¿no? A partir de acá es donde nace lo que es el sistema excretor y urinario, en cómo se genera la orina. Eso es lo que hace el sistema excretor. Y contribuye a qué? A la homeostasis, ¿no? ¿Qué significa eso? No podemos tener exceso de nada. Si hay exceso de sales nos va a hacer mal, exceso de agua nos va a hacer mal, exceso de cualquier cosa nos va a hacer mal. Es por eso que requerimos un equilibrio y en ese equilibrio ayuda la excreción. Vamos a ver entonces cómo está conformada. Dos riñones. Podemos funcionar con uno, sí, pero obviamente no es tan eficiente como dos. Dos riñones que están conectadas a partir de lo que son dos grandes conductos, que son los uréteres. ¿A dónde? A la vejiga, ¿no? A la vejiga, que es donde finalmente se termina almacenando la orina. Al final, los que hacen todo el trabajo de filtración es los riñones, ¿no? El ureter solo es el conducto y la vejiga es quien la almacena. Y finalmente está la uretra, ¿no? Por donde se va a botar la orina, cual puede cambiar de tamaño, ya sea aparato reproductor femenino o masculino. Tenemos acá los riñones, entonces. Los riñones que vamos a observar tienen sus vasos denominados vasos sanguíneos, tienen el uréter, por donde va a pasar la orina, y están conectados a vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque a partir de acá toda la sangre va a llegar a los riñones, absolutamente toda la sangre.
¿Y qué sangre va a llegar a los riñones? Bueno, esta sangre que llega a través de las arterias, ¿no? Va a pasar toda la sangre por los riñones como tal. Y bueno, vemos acá un corte de los riñones. ¿Y acá qué vamos a ver? Vamos a ver el conocido nefrón. ¿Qué sucede? Acá vemos la sangre. Y la sangre termina estando conectado ¿a quién? Bueno, la sangre termina estando conectado a lo que es el glomérulo de Malpighi. Acá inicia todo, en el glomérulo de Malpighi. Asimismo, ese glomérulo de Malpighi ya está conectado a parte de los riñones, que es la cápsula de Bowman. ¿Y acá qué va a suceder? Acá la sangre va a empezar a entrar. ¿Entrar a dónde? A entrar a través de ese conducto. A través de la cápsula de Bowman va a ingresar toda la sangre. Y va a haber un recorrido, el cual de la cápsula de Bowman va a estar rama descendente, la asa de Henle, que es la parte más inferior de todas esta asa, la rama descendente, y luego el tubo contorneado distal. Y acá vamos a tener la llamada corteza y la llamada médula, por si es que preguntan dónde se encuentra cada parte. En la corteza está el glomérulo de Malpighi y la cápsula de Bowman. En la médula, que es la pártula central, está la rama ascendente, descendente y la asa de Henle. Es un conducto bastante grande y a través de ese conducto es donde toda la sangre va a pasar. ¿Para qué? Para filtrarse. Y es que todo lo que sirva va a regresar a la sangre. Toda la sangre pasa por acá, pero lo que sirve regresa a la sangre. ¿Y qué sucede con lo que no sirve? El exceso de agua, el exceso de sales no va a regresar a la sangre, sino que va a pasar al uréter a través de algo llamado tubo colector, que es esto de acá, ¿no? Van a ser millones y millones de tubo colectores, ya que no es un solo conducto. Este conducto o esto de acá vamos a encontrarlo en algo llamado nefrón, y el nefrón es la unidad de los riñones, ¿no? Vamos a encontrar millones y millones de nefrones. Y en cada nefrón vamos a encontrar esta especie de sistema. Toda la sangre pasa por ahí y lo que sirve se lo queda la sangre. Lo que no sirve lo botamos a través de tubos colectores que van a desembocar en el uréter como tal, ¿no? Acá vemos algo un poco más claro. Los capilares o los vasos sanguíneos como tal, ¿en qué conectan en un glomérulo, ¿no? En un glomérulo, esta especie de estructura bastante particular. Y acá ya vemos que es parte del riñón, la cápsula de Bowman. El glomérulo conecta con la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, ¿qué hace? Filtrar. Hace que toda la sangre pase por acá. Toda la sangre pase a algo, esta zona llamada lumen, ¿no? Toda la sangre pasa. Y ya luego a través de los túbulos contorneados, proximal o distal, proximal porque está cerca, distal porque está lejos, y hasta de Henle, es que empiezan a regresar. ¿Qué regresa? Regresa lo que sirve, ¿no? Lo que sirve va regresando. Lo que sirve va regresando. Cabe recalcar que a partir de acá no ingresa ninguna célula. Solo ingresan moléculas y el líquido como tal, ¿no? El plasma como tal. No, células no van a ingresar por acá. Solo ingresa líquido y moléculas. Y lo que sirve, aminoácidos, glúcidos, regresa. Lo que no sirve, se termina botando a través de lo que es el tubo colector como tal, ¿no? Esa es la formación de la orina como tal. ¿Bien? Y el funcionamiento del nefrón. Recuerden, todo se encuentra en un nefrón. Ya hay millones de nefrones en lo que es un riñón. ¿Bien? Y ya rápidamente para acabar tenemos el transporte en plantas. Y las plantas requieren ya el transporte de lo que es, ¿qué cosa? Savia bruta y savia elaborada. La savia bruta, a través de sus raíces, a lo largo de toda la planta, existen conductos, ¿no? El xilema, savia elaborada, floema. Ahora, ¿cómo es posible esto? Que absorban desde las raíces hasta la parte más alta de la planta. ¿Y cómo es posible que desde la parte más alta del floema llegue hasta la parte más baja de la planta? Y existen sistemas de transporte, ¿no? En el caso del xilema, por ejemplo, la posible explicación es la transpiración. Transpiración. ¿Y qué hace eso, la transpiración? Bueno, la transpiración te dice que la planta pierde agua y al perder agua, las moléculas de agua tienen que empezar a moverse y estas moléculas de agua es la savia bruta. Es por eso que al perder agua por transpiración es que termina absorbiéndose y moviéndose directamente, que es a partir de las raíces, ¿no? Y lo que es la savia elaborada, ¿qué te lo explica esto de acá? Esto te lo explica algo conocido como flujo de masas. Flujo de masas. ¿Y eso qué te indica? Bueno, que en alguna parte de lo que es la célula de la hoja, en este caso que ha realizado la fotosíntesis, va a haber demasiada glucosa acá, por ejemplo, ¿no?
y la célula del costado va a tener poca glucosa. Es así que la glucosa va a empezar a moverse. Esta va a tener menos, va a empezar a moverse. Va a tener menos y va a empezar a moverse. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar al floema, ¿no? Y el floema ya se encarga de la repartición, ¿no? Acá es clave entender esto de acá, ¿no? Que el transporte de la savia bruta, la hipótesis es la transpiración y el transporte de savia elaborada es algo conocido como flujo de masas, ¿bien? Esto permite entonces movimiento de lo que es la savia bruta, en este caso, y este es el movimiento de la famosa savia elaborada, ¿ok? Ese es el transporte en plantas, ¿no? Cómo se mueve lo que es la savia bruta, cómo lo que se mueve la savia elaborada. Y de esa manera finalizamos la clase de hoy, ¿bien? Pasaré entonces a darle las claves de sus respuestas. ¿Las amígdalas serían ganglios linfáticos? Sí. Ese es el nombre particular de las amígdalas, ¿no? Las cuales las han llamado así para que precisamente son las que tienden más a inflamarse como tal. Ok, en esta parte como que se han omitido algunos casos porque ya no alcanzaba tiempo y de hecho no estaban en la diapositiva, ¿no? Pero trataremos de complementarlos con nuestra separata. En la 1, por ejemplo, la respuesta es la E. Organismo 1 posee digestión de tipo intracelular. Estas son esponjas. Familiarizarnos con la imagen, ¿no? Estas son esponjas, estas son medusas, estas son planarias. La que es netamente intracelular son estas de acá, ¿no? Las esponjas. Así que la 1, la E. 1E. La 2. Bueno, en la 2 te dice la lombriz de tierra. Bueno, en la lombriz de tierra la respuesta es la C. Tienen una molleja con material duro que facilita la trituración. La 2, la C. Igual, analizar cada pregunta, ¿no? En este caso no me alcanzará tiempo para explicar cada una. La 2 es la C. La 3. Y en la 3 te habla de fermentación. ¿Y de fermentación quién se carga? De fermentación, ya saben, se encarga el rumen, ¿no? La primera estómago. La 3 es la B. La 3 la B. En la 4 ya es un poco más rebuscada y es que te habla de conductos, ¿no? Y es que cada glándula salival tiene un determinado conducto. No se vio afectada por la toxina en la parte inferior, la saliva continuó llegando a la boca. Y bueno, acá tenemos que ver a la de la parte superior, y el de la parte superior es el famoso, bueno, es el conocido conducto de Stenon, mientras que el de la parte inferior son Rivinus y Wharton. En la 4 la respuesta es la A, conducto de Stenon, 4A. En la 5, la secreción podría inhibir la secreción correcta de productos hepáticos. Y bueno, si no hubiese el hígado, entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Que en la 5 es la B, reducción de la absorción de partículas liposolubles. Y el hígado produce bilis y la bilis sirve para degradar lípidos. Por lo tanto, no se absorberían los lípidos si no se degradan, ¿no? En la 5 es la B. En la 6, con dolor articular de ingestión de suplementos de colágeno. ¿Por qué? Para que este tratamiento funcione de manera efectiva se debe dar la absorción. Absorción de aminoácidos. ¿Pero dónde se da la absorción de aminoácidos? Específicamente es en el yeyuno, ¿no? La respuesta es la C. En la 6 es la C. 6 la C. La 7. En la 7 la respuesta es la D. Aparición de anemia perniciosa. La 7 la D. Y bueno, porque el apéndice tiene que ver con la formación de vitamina B12. Si no hay vitamina B12, puede parecer esta enfermedad, ¿no? Anemia perniciosa. La 7 la D. La 8. La 8 la respuesta es la B. Ya un poco más rebuscada porque te habla de cerca de las vitaminas. Vitaminas que generan estas moléculas son las vitaminas B, B2, FAT, B3, NAD, que sabemos que son importantes en las mitocondrias. Así que en la 8 es la B, porque el yeyuno absorbe estas vitaminas. La 9, y la 9 la respuesta es la E. Si te habla de lo que es circulación cerrada, son los calamares. En la 9 la respuesta es la E, calamares. En la 10 la respuesta es la C, rana. Y esto es un poco más de inferencia la pregunta, no tanto de memoria. El que te dice, ha provocado en el corazón la ausencia de un tabique interventricular, por lo que la sangre que lleva a los ventrículos realizará algo similar a lo que ocurre en el corazón de una rana. ¿Por qué? Porque la rana tiene 3 cavidades. Si 4 cavidades
no hay un tabique que lo separe, entonces va a tener 3, ¿no? Y eso es las ranas. La 10 es la C. La 11 la D, vena pulmonar. La 11 la D, sangre oxigenada. La 11 la D. La 14, en la 14 la respuesta es la B, plaquetas, tapón plaquetario. En la 12 la B. En la 13 la respuesta es la E, edema. 13 la E. 14 es la C, endodermis. 14 la C. Y la 15 es la B, ácido D. La 15 la D, ácido úrico. La 15 la D. Y finalmente la 16. La 16 la respuesta es la B. 16 la B. ¿Ok? Un tema bastante amplio, pero hay que tomar las partes más importantes acerca del tema, ¿no? Y potenciar quizá lo que nos dificulta un poco. De esa manera, entonces, finalizamos la clase de hoy y ya nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego a todos. Gracias, profesor. Hasta la próxima clase.